los barrotes de una celda. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenas noches. También le pregunto esto técnicamente. Usted es una abogada, que es una muy buena abogada. ¿Le sorprendió esta estrategia abogadil que, le repito, hoy en los ámbitos tribunalizos se considera pésima en cuanto a la endeblez de la defensa que tiene Cristina y todos? No, no me sorprendió. Primero porque ya viene teniendo una lógica desde hace bastante tiempo, pero además, primero en términos de técnica jurídica hay que tener en cuenta una cuestión. Todo delincuente tiene derecho a mentir y a no declarar, digamos. No hay ningún delincuente que esté obligado a declarar contra sí mismo. Por lo tanto, ellos están ejerciendo desde luego este derecho a mentir, y Cristina va y miente alevosa y flagrantemente. Porque el tema no es que solamente fue y dijo que no era amiga. Digamos, la amistad hasta es un concepto subjetivo, y ella podría haber sido amiga y no serlo. De hecho, yo creo que es posible que estén peleados hoy, que no tengan amistad. Pero ella dijo, no somos socios. Y en realidad acá es donde está la mentira flagrante, porque en las causas existen cientos de documentos que comprueban una relación societaria y comercial muy fuerte. Y ahí es donde también surgen las pruebas evidentes que de esa relación societaria y comercial es donde se van creando los flujos o los canales de dinero ilegal, que son los que sirven, entre otras cosas, para devolver, para pagar coimas, para lavar la plata que viene sucia de la corrupción y que ellos logran ingresar en un mercado pseudo legal a través del alquiler, no solamente de hoteles, sino de inmuebles. Estas relaciones están totalmente comprobadas. Cuando ellos crean la sociedad Los Sauces, que la crean en el año 2006, esa sociedad durante 2 años no tiene movimientos. Después compran una cantidad de inmuebles sin que se sepa nunca de dónde sale la plata, y esos inmuebles son alquilados a estos 2 empresarios, Lázaro Báez y Cristóbal López. Y ellos incluso, después de la muerte de Néstor Kirchner, son los que siguen haciendo transferencias millonarias que terminan yendo a parar al patrimonio de la familia Kirchner y que cobran la señora Kirchner y sus hijos incluso después de la muerte, ¿no? Hay algunas cosas puntuales. Dígame, porque además quería hablar, porque hoy pasó un elemento más muy importante, además en todo esto, es este fallo de la Sala Segunda, que quería conversarlo con usted. Si quiere, hablamos primero de eso. Dígame. Hoy es el día negro de la señora Kirchner, sin duda, porque tuvieron todas muy malas novedades. La primera es que se le rechaza el pedido de nulidad que ella presenta por la tasación de los bienes que se había hecho ayer, con otra demostración de que su defensa técnico-jurídica es malísima, porque ellos el argumento que invocan para pedir la nulidad de la tasación es decir, hicieron una pericia y no nos hicieron partícipe de la pericia. Bueno, no era una pericia, la verdad. Era una tasación a cargo nada menos que del Tribunal Nacional de Tasaciones, que es el organismo que hace ese tipo de cosas para saber cuánto valen los bienes. Le rechazaron eso. La Cámara Federal le rechaza por 2 votos contra 1. Ya teníamos el voto de este camarista que ha sido históricamente funcional a la Freiler, un camarista muy cuestionado. Muy cuestionado él por sus manejos y siempre funcional a los deseos de la familia Kirchner. Pero digamos que el voto de los otros 2 camaristas lo que hace es rechazar el pedido que se había hecho para el levantamiento del embargo que pesa sobre las cuentas en dólares de Florencia Kirchner. Y en el mismo momento, el juez Bonadío, en una resolución que hay que leerla porque tiene hasta mucha información ahí condensada, decreta él y le manda la comunicación al juez Ercolini un nuevo embargo sobre esas cuentas millonarias de Florencia Kirchner. Acá hay que tener en cuenta algunos datos. Dígame. El juez Bonadío describe varias de las maniobras que nosotros veníamos planteando. Usted recordará que el momento en el que la señora Kirchner me dice burra y mala porque se enoja conmigo cuando yo hablo de movimientos sospechosos en las cuentas. Esos movimientos han quedado totalmente comprobados como sospechosos justamente porque hay una permanente triangulación de dinero que pasa de una cuenta a la otra, de Cristina, Florencia, Máximo, de la sucesión de Néstor a cada uno entre ellos mismos, sumas siempre millonarias. Acá hay que tener en cuenta un dato
Porque cuando ocurrió el tema de la caja de seguridad de Florencia Kirchner, esa que rebalsaba los dólares, ellos dijeron, no, esto está declarado. Entonces una aclaración que siempre hay que hacer es que plata declarada no es plata legal. La conclusión a la que han llegado, por un lado, los fiscales Policita y Maíquez, que vienen haciendo un muy buen trabajo en la causa del juez Ercolini, y en esta otra causa el fiscal Rívolo y Bonadío, es que esa fortuna, que es la que tenemos a la vista, ¿no?, es una fortuna de origen ilegal. Entonces, aun cuando eso haya estado incorporado en las declaraciones, eso no transforma en legal un dinero que ingresó en el patrimonio de la familia de manera ilícita. Bueno, es un dato muy importante ese, la ilegalidad. Porque había una pregunta de dónde venía ese dinero que no estaba hasta el momento respondida. Y ahora lo que vuelven a plantear entonces aquí el juez Bonadío, cuando decreta entonces un nuevo embargo sobre esas cuentas, es la ilegalidad de origen. Una ilegalidad que en algunos casos se remonta incluso a la sucesión. Claro. Y a Néstor, a las maniobras ilegales del propio Néstor Kirchner. Después hay ahí cuentas que se cruzan en movimientos muy raros. El que hace todas las transferencias es Máximo Kirchner. Ajá. Máximo Kirchner es al mismo tiempo el administrador de la sucesión de Néstor Kirchner y el presidente de la sociedad Los Sauces. Qué dato, ¿eh? Y ahí Los Sauces es esta sociedad, que era lo que le iba a contar. Ellos, cuando capitalizan esa sociedad y compran inmuebles, los dos únicos a los que le alquilan los inmuebles son Lázaro Báez y Cristóbal López. Entonces, hay tanta cantidad de pruebas de esas relaciones que también tienen que ver con la otra causa, que es la de Otesur, porque Otesur era la que administraba el Hotel Alto Calafate, de propiedad de la familia Kirchner, y en un momento el que administraba el Otesur y el Alto Calafate era la empresa Valle Mitre de Lázaro Báez. Él era al mismo tiempo el administrador, pero el que le contrataba las habitaciones en el hotel, ¿no? Una tarea que después sigue otro personaje que también está en todas las causas, que es Osvaldo Sanfelice, claro, el socio de Máximo, ¿no? Y la otra referencia que tiene hoy el fallo del juez Bonadío son las sociedades a través de las cuales se inyectaba ese dinero ilegal, que dice el propio juez, o sea, un poco es lo que nosotros planteamos, que eso es pago de coimas, por supuesto, es lavado de dinero, esos son todos los delitos que se están investigando ahí. Y menciona las empresas son Valle Mitre, Idea, las empresas de Cristóbal López también, M&S, Alcáliz de la Patagonia. Bueno, hay uno de los hoteles también, que es de Lázaro en un terreno de Cristina. Claro, exactamente. Hay una repetición de elementos. Además, lo que apareció esta semana, que fue un aporte muy interesante que hizo Hugo Conadamón, de esta pericia que ha establecido sin dudas que ha sido falsificada la firma de Néstor Kirchner en uno de los trámites sucesorios, que tienen que ver también con toda esta danza de ilegalidades en investigación. En general, en el expediente se han detectado muchas irregularidades de ese tipo. En un momento nosotros denunciamos porque había habido un ingreso a la habitación donde estaban las causas, y la defensa, Romina Mercado, que también está involucrada en todas las causas, porque es abogada de la sucesión y al mismo tiempo presidenta de las sociedades y empleada en otras, esta cosa de las figuras que van cambiando, ¿no? Florencia Kirchner, por ejemplo, respecto de la sociedad Los Sauces, ella es directora, al mismo tiempo es empleada, cumple varios papeles juntos. Yo le puedo asegurar que estas causas son una caja de Pandora, nunca dejan de aparecer cuestiones, ¿no? No, por supuesto. Su libro tiene ese valor, es un elemento documental, es decir, obliga, y a veces uno trata de ser escueto, austero en la cantidad de datos que da la gente, porque en un momento usted se pierde frente a toda esta convolución de cosas, ¿no? Y uno se queda siempre corto porque aparecen cosas nuevas. El otro elemento que le iba a comentar del día negro es que también hoy la ministra de Desarrollo Social ha tomado la decisión que la señora Kirchner tiene que devolverle al Estado el dinero que cobró de más, porque estando prohibido por la ley, cobró en simultáneo durante varios meses su propia jubilación y la pensión
intervención de su Qué marido, notable ¿no? esto, pero además usted sabe que me da pie para un tema que alguno me lo decía, el ANSES misma debió haber prohibido esto en un momento, ¿no es Claro, cierto? porque la ley es muy clara. La ley establece el beneficio para toda viuda, digamos, de un expresidente, establece un beneficio para el expresidente, pero tiene un artículo, creo que es el 5, en el que dice que los dos beneficios son incompatibles, en realidad, y sin embargo se lo han pagado durante todo este tiempo a la abogada exitosa, ¿no? ¿Qué dinámica intuye a partir de ahora? Porque, digamos, ha terminado esto, insisto, el procesamiento viene para cada uno de estos personajes. ¿Qué dinámica intuye en cuanto a dos cosas? Primero, esta búsqueda de politización que Cristina Fernández de Kirchner va buscando compartir ya con todo el peronismo que la viene dejando sola. Pero ¿cree que va a haber alguna novedad? ¿Cree que sobre esto se va a insistir? ¿Cree que Cristina finalmente terminará siendo candidata como consecuencia de todo esto? Bueno, hasta el día de ayer o antes de ayer, el día de su declaración, yo creía que no iba a ser, pero no por las causas judiciales, sino porque veo a su propio partido dándole la espalda. Yo no veo ningún gobernador, ningún intendente interesados en sacarse una foto con Cristina. Me da la impresión que todos cuando la ven venir salen para otro lado. El núcleo que la acompaña es un núcleo muy pequeño. Entonces a mí me parecía que no podía ser candidata en función de esas dificultades. Su discurso el otro día a la salida de tribunales, ella es bastante categórica. Dice, bueno, las cosas se discuten en las elecciones, como diciendo, hagan los jueces lo que quieran, que de última yo voy a ir a las elecciones. En esto me parece que hay que ser muy serios en cuanto a esta consideración. No es una persona más que se presenta a una elección y que pueda ganar o no ganar. Le digo más, ni siquiera creo que lo más relevante sea, aún con la importancia que eso tiene, que atrás de su candidatura está la búsqueda de fueros, digamos. A mí lo que me parece realmente terrible como sociedad es que los responsables de la corrupción, que tanto daño le han hecho a la Argentina en este tiempo, porque se han cobrado vidas humanas y sueños de los más pobres, usted hablaba hace un rato de la causa de los sueños compartidos, se robaban la plata de los pobres que esperaban las viviendas, ¿no? Entonces yo digo, la posibilidad, ¿qué nos pasa como país y como sociedad? Que esta gente pueda volver a tener chances de algo, ¿no? Cuando yo escribí el libro, siempre digo que la verdad no hago un relato de algo que está en las causas y que los periodistas han ventilado mucho. Lo que trato de hacer es zamarrearnos un poco como sociedad sobre lo que nos pasó para que no nos vuelva a pasar, y la necesidad de establecer en términos no solo políticos sino sociales un gran pacto contra la corrupción, porque esto ha sido terrible. Esta gente le ha hecho tanto daño al país, por eso no se puede tener ningún tipo de especulación electoral, a ver si ella está, entonces me conviene que esté o no esté. No, la verdad es que sería un retroceso en términos morales para la Argentina muy grande. ¿Le sorprende que todavía eso pase? Porque obviamente el núcleo duro del kirchnerismo cree que todo esto es algo armado, ¿no es cierto? En la jerga dicen esto lo armó Clarín, lo armó Mañito y demás. Ese discurso todavía está y tiene presencia en ese núcleo duro, aún a pesar de estas evidencias. Sí, por supuesto que las evidencias son demasiado grandes y me parece que con este discurso y esta mentira tampoco pueden ir demasiado lejos. A mí me preocupa que se aliente la posibilidad de Cristina candidata con la especulación de la conveniencia que eso tiene para algunos, ¿no? Es que esa es la causa, efectivamente, el tema, claro, en principio, la impunidad, porque ¿no? cuando a mí me dicen, no, pero Cristina está muy bien en las encuestas. Bueno, mire, yo describo bastante de todo esto, porque ando en la calle todo el día y yo siento, por suerte, y estas son las cosas que a mí me generan esperanza, que hay una sociedad que maduró, que aprendió, que está indignada. La gente en la calle, yo le aseguro, en la calle me paran 10 por cuadra para decirme, y bueno, y no hay que bajar los brazos, hay que seguir, tiene que estar presa, esa es la demanda que la sociedad hace. Por eso es un poco como yo me paro a veces frente al gobierno y le demando al gobierno, cuando ellos en lo políticamente correcto dicen nosotros no tenemos interferencia. Está muy bien que no tengan interferencia, pero no pueden ser neutros frente a la corrupción. No les puede dar lo mismo que los corruptos vayan o no vayan presos. Y a mí me parece que eso es lo que hay que trabajar muy bien. No se puede especular que si ella está, al gobierno le puede ir bien. Le va muy mal al país, porque lo que hay que tener en cuenta es que la elección del año que viene, si ella hiciera una elección más o menos razonable, es una opción otra vez al 2019. ¿De qué nos disfrazamos todos los argentinos que después de todo lo que pasó, y los políticos sobre todo, después de todo lo que pasó, esta mujer pueda tener una chance de volver? Yo creo que nos tenemos que cuestionar seriamente sobre estas cosas.
Me parece que no tiene demasiadas posibilidades. Yo descreo de todas esas encuestas que me parece que se arman para sostenerla a ella como una alternativa electoral. Insisto, algo que es muy malo para la Argentina. Dos preguntas, una pregunta final y un comentario. Más allá de esto, el desafío es, uno, si hay sanción para esto, y otro, que esto no ocurra más. Exactamente, por eso nosotros tenemos hoy, en manos de la justicia está la sanción. La sanción, por eso a mí cuando me dicen, ¿va a ir presa o no? Bueno, mire, eso será lo que determinará la justicia, no hay que anticipar las cosas, hay que respetar los procedimientos, hay que controlar y mirar mucho a la justicia para que esto no se demore, porque tenemos la causa de Vudú para ir a juicio oral hace 2 años y no pasa absolutamente nada. Entonces me parece que hay que poner ahí una mirada de atención, porque la sanción y el castigo va por ese lado. Ahora, la lucha contra la corrupción ni siquiera se resuelve aunque tuviéramos una justicia que funcionara de manera impecable. Ni eso nos protege de lo que puede venir. Por eso creo que lo importante es aprender de lo que pasó y crear las condiciones para que esas cosas no nos vuelvan a pasar. Y eso significa tener marcos regulatorios, instituciones que un gran pacto de que esto no nos puede volver a pasar. Y esto un comentario, y lo tengo que hacer frente a usted, que es una persona que representa la honestidad en la política. No puedo dejar de mencionar mi crítica a este aumento en la Cámara de Diputados. Creo que es un buen momento para pensarlo y para ir atrás, para atrás, en virtud del contexto de lo que hoy representa esto para la gente. Sí, a ver, ayer el presidente de la Cámara, en medio de la sesión, él mismo anunció que quedaba sin efecto el aumento que podía estar por sobre el 31%, que era el enganche. De todos modos, hay alguna aclaración que me parece que es necesario hacer, porque sobre todo esto se han montado una cantidad de cosas como si nosotros ganáramos, porque se dijo eso, 140.000 pesos. Yo tengo una página donde una de las cosas que hago es poner en marcha políticas de transparencia y publico mi agenda y publico todas las cosas porque así tiene que ser. Yo siempre digo que el político que no está dispuesto a que su vida y sus cuentas sean transparentes, dedíquese a otra cosa. Y yo publiqué mi recibo de sueldo. Mi recibo de sueldo dice que yo gano, que he cobrado este mes con el aumento 68.000 pesos. Yo vivo de una manera austera, absolutamente. Entonces, me parece que la crítica es razonada en un contexto donde lo que no se puede tampoco es tener la hipocresía de decir, bueno, como hay algunos que ganan poco, estos que ganen poco. ¿La pelea qué es? Es para mejorarle las condiciones de vida a la gente. Sin duda. Nosotros lo que hacemos es tratar, la verdad es que los trabajadores ganen mejor, y eso es lo que intentamos. El trabajo del legislador debe ser eso. El presidente ha reconocido esta situación, él se hizo cargo, me parece que en un acto que es meritorio de su parte, él se hizo cargo, dijo, yo soy el responsable, queda sin efecto el aumento. Como sé que quién es usted, digo, yo esto lo entiendo. Hay otros que ganan más y no se sabe qué hacen. Y creo, y por supuesto, que el sueldo está en relación a lo que hoy se vive en la Argentina. Hay mucha gente que está tan por abajo de eso, que esa cifra, que a usted no le significa ninguna riqueza, e insisto, lo estoy hablando con una persona honesta, termina siendo para muchos una utopía imposible en su realidad. Por eso lo marco esto. Nosotros necesitamos abrir una discusión muy profunda sobre todas estas cuestiones, sobre todo cómo vive la gente y cómo le mejoramos la vida. A mí, le digo sinceramente, a veces hasta me hace ruido algo que va a sonar como muy poco popular lo que yo digo, que es cuánto ganan los jugadores de fútbol, por ejemplo. ¿Con qué se ha sostenido el fútbol y los clubes hasta ahora? Con la plata del Estado. Eso también, ¿no? Así es. Entonces digo, escandalicémonos. Por todo. Claro. Como lo hago por todo, por eso lo digo y lo debería decir frente a usted. Diputada, muchas gracias. Gracias a usted. Ya venimos con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.